Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es martes santo, 31 de marzo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. El Cierzo no nos da ni un día de respiro en Aragón. Estamos en una Semana Santa en la que la política es silenciosa. Las palabras se las lleva el Cierzo, podemos decir. Pero es también una semana clave para las negociaciones PP-Vox. Así que vamos a ver qué es lo que el Cierzo nos dejó. Rastreando la última hora de las negociaciones PP-Vox para formar gobierno, buscando cualquier declaración, cualquier intervención de cualquier representante público, ya sea del PP o de Vox, para ver si pillamos a algún cargo político, en algún renuncio, para ver si nos enteramos de algo, ¿no?, de esas negociaciones impregnadas de extremo misticismo. Pues ayer habló la vicepresidenta de Aragón en funciones, Mar Vaquero. Semana Santa yo creo que es un tiempo de reflexión, de cambio, especialmente tanto para los que somos creyentes y vamos a participar muy activamente en la Semana Santa. Es un tiempo, además, para salir renovado, yo creo que es importante, y para los que lo viven con el fervor y la tradición que tenemos en Aragón, pues es también unos días para disfrutar. La negociación es tiempo también de reflexión y yo creo que es importante. En toda negociación hay un tiempo siempre para reflexionar y para, bueno, pues decidir hacia dónde tiene que ir el grado de acuerdo. Por lo tanto, es bueno para todos. Seguro que la Semana Santa va a venir bien para ese compromiso que tiene en estos momentos el Gobierno de Aragón, que es para alcanzar ese acuerdo. A ver, la vicepresidenta contesta por obligación a una pregunta que los periodistas hacemos por obligación y siempre en cada ocasión que se nos presenta. Ya les digo que las negociaciones PP-Vox no era el motivo de la comparecencia de la señora Vaquero. Pero ¿podemos extraer alguna conclusión de estas declaraciones? Sinceramente, no. Como mucho que tendremos noticias después de Semana Santa, lo cual no es ninguna noticia, por otra parte. Y leyendo entre líneas y tirando un poco de política ficción, podemos dar por hecho que o las negociaciones van muy encaminadas, o que están en su recta final, o que se están puliendo últimos flecos, o que se están intensificando, no sé. En nuestra búsqueda del tesoro llegamos a la cuenta oficial de redes sociales de Vox. Desde la formación de Abascal han publicado un vídeo con música épica, muy al estilo de Vox, en la que participan distintos portavoces de distintas áreas. Sin embargo, no participa Santiago Abascal. Nos ha llamado la atención porque el vídeo se titula Negociando con el PP medida a medida. Y cada portavoz pues habla de una medida diferente. ¿Cuál es? Voy en orden. Seguridad en las calles. Vivienda accesible para un proyecto de vida estable. Eliminación de despilfarro y bajadas de impuestos. Fin de la sanidad mundial. Los españoles primero. Defensa del campo español. Fin a Mercosur, al Pacto Verde. En definitiva, fin a la Agenda 2030. Fin a la sustitución demográfica. Reindustrialización de España y fin al adoctrinamiento en las aulas. Y el vídeo remata con palabras del secretario general, Ignacio Garriga. Vamos a pactar medida a medida para gobernar con el Partido Popular. Entraremos en los gobiernos y determinaremos plazos de cumplimiento y garantías para cambiar esas políticas que de una vez por todas mejoren la vida de los españoles. Bueno, por otra parte, nada nuevo. Vox publica este vídeo con las medidas que presuponemos que están negociando tanto en Extremadura como en Aragón con el Partido Popular. Pero bueno, es ahora el momento en que lo he hecho público, así que a lo mejor a las negociaciones solo les hace falta esas garantías y plazos de cumplimiento de las que habla Vox. También les digo, para ejecutar todas estas políticas hace falta entrar en los gobiernos, así que cuidado, que aunque Vox diga que no le importan los sillones importan, porque desde los sillones se legisla para dar cumplimiento a esas políticas. Por ende, insisto, cuidado, porque si Vox establece plazos y garantías, también se los está poniendo a sí mismo, y ya veremos en un futuro próximo si eso juega en favor o en su contra, pero ya hablaremos de esto cuando toque. En cuanto a los sillones, haciendo un repaso a estos grandes titulares del vídeo, ¿no? ¿Qué sillones le pueden interesar a Vox para llevar a cabo todas esas medidas? Vamos a jugar de nuevo a la política ficción, vamos a hacer la quiniela.
Habla de seguridad en las calles. Pues claro, necesitaría entonces la Consejería de Interior, que ahora mismo está en manos de Roberto Bermúdez de Castro, una consejería que tiene Bermúdez de Castro junto con Hacienda y Administración Pública. Bermúdez de Castro es la mano derecha de Azcón y me juego lo que quieran que va a seguir al frente de Hacienda. Pero al mismo tiempo sabemos, no es que sepa yo, sino que lo han manifestado públicamente en más de una ocasión, que Bermúdez de Castro se lleva fatal y viceversa con el portavoz de Vox Aragón, Alejandro Nolasco. Y me voy a tirar el triple de que de esta consejería van a salir dos. Por un lado, Hacienda y Administración Pública para el Partido Popular y por otro, la de Interior para Vox. Insisto, política ficción. Solo estoy haciendo la quiniela. Seguimos con las medidas de Vox. Para llevar a cabo la idea de la vivienda accesible, en el punto de mira la consejería de Octavio López. Fomento, vivienda, logística y cohesión territorial. Otra consejería con papeletas a fragmentarse. Para todo el tema de Mercosur, ayudas al campo, reordenación de las renovables, fin al Pacto Verde, pues hay dos consejerías en el punto de mira de Vox. Agricultura por un lado y turismo y medio ambiente por otro. Quizás veamos una fusión de agricultura y medio ambiente. Además, agricultura ya estuvo en manos de Vox en 2023 antes de que Vox se saliera del gobierno o, como dicen ellos, antes de que los echasen. Tirando de ese pasado reciente, Nolasco, además de vicepresidente, era consejero de Justicia y Despoblación. Entendemos que puede haber interés en recuperar esas carteras. Tema inmigración, reparto de menas. Todas las quinielas apuntan a Carmen Susín y su consejería, es decir, bienestar social y familia. Y por último, tema de sanidad, lo de los españoles primero. Miren, creo que es una cuestión ministerial y yo no sé si Vox se atreverá o si le interesa atreverse a coger la cartera de José Luis Bancalero. La Consejería de Sanidad es siempre la que está más envuelta en polémicas por las listas de espera o la falta de médicos y medios en el mundo rural. Por otra parte, asumir el reto y que salga bien, yo creo que apuntalaría a Vox. En fin, de cualquier modo, política ficción. Solo recordarles que en 2023 Vox entró en el gobierno de Azcón con una fuerza de 7 escaños, que se tradujo en una vicepresidencia, 2 consejerías y la presidencia de las Cortes. Ahora, con 14, no se trata de hacer una regla de 3, pero más o menos podemos decir que va a pedir de 3 a 5 consejerías, dependerá de si finalmente hay o no pacto por la presidencia de las Cortes y de la relevancia y el poder de ejecución de las distintas consejerías. Hubo un momento en el que el futuro decidió avanzar. Del 14 al 16 de abril, las mentes que lo están cambiando todo se reúnen en un solo lugar. The Wave, el congreso tecnológico más grande del sur de Europa. El Palacio de Congresos de Zaragoza se convierte en el origen de la próxima ola. Gobierno de Aragón. Blanca Solans, consejera de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y un placer estar en Es Radio de nuevo. El placer es nuestro de recibirla aquí en el Baturrillo Político para explicar un poquito más ese titular que conocíamos hace 2 semanas de que el Ayuntamiento de Zaragoza ha reducido su deuda. Vamos a ver. Ayer estuvo aquí la alcaldesa, Natalia Chueca, y dijo casi literalmente que cuando ustedes llegaron en 2019 al ayuntamiento se encontraron la mayor deuda de España y ahora las cuentas están saneadísimas. Explíquenos, desarrolle esta afirmación. Bueno, pues muy buenos días y un placer poder explicar esta noticia, que es importante. Cabe decir, en primer lugar, que en Hacienda las magnitudes siempre se ponen en relación a otras variables que son las que permiten, de alguna forma, valorar en términos técnicos cuándo algo es excesivo y cuándo no. Y es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza, en relación a sus ingresos corrientes, si se comparaba con otras administraciones, nos daba unos datos que arrojaban esta noticia que daba o recordaba la alcaldesa, que Zaragoza era la ciudad más endeudada de España. Desde el año 2019, también anteriormente se hicieron esfuerzos por reducir la deuda, pero desde que irrumpe el Partido Popular, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, de la mano del ahora presidente Azcón y de entonces también... En funciones de momento. Y bueno, pues y también nuestra alcaldesa llevan a cabo desde luego la apuesta decidida por reducir la deuda de una forma importante en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y con esta política que hemos consolidado,
¿Qué ha ocurrido este año? Pues este año el balance del presupuesto 2025 es que se ha reducido la deuda en 35 millones y, unido a todo el esfuerzo que se había hecho anteriormente, hemos conseguido algo importantísimo, y es que en relación a nuestros ingresos, Zaragoza salga de la línea roja que nos llevaba a estar tutelados, supervisados por otras administraciones públicas. ¿Y esto en la práctica en qué se materializa? ¿Qué significa haber salido de ese semáforo en el que estamos en rojo extremo, ¿no? Tiene cosas importantísimas. Estábamos, quería decir. En primer lugar, desde luego, es un prestigio reputacional para nuestro ayuntamiento que cada vez que tiene que abordar una operación de endeudamiento a largo plazo, para que me entiendan los oyentes, cuando vas al banco a buscar financiación, ya los bancos no te tengan como una entidad en peligro, en riesgo. O sea, pues se puede decir que tenemos un historial crediticio favorable. Perfecto. Con lo cual nos van a tratar mejor en la aplicación de los tipos de intereses. De hecho, en las contrataciones de préstamos últimas que hemos tenido, hemos conseguido unos intereses mucho más competitivos que anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos menos riesgo. Lo entenderán perfectamente. Vamos a una entidad bancaria, sabe el director antes de ir qué tipo de clientes somos y ve que nuestras cuentas están mucho mejor, que ya no tenemos riesgo. O sea que vamos a poder pagar y vamos a poder hacer frente a esa deuda, vaya. Claro. Por otro lado, tenemos acceso a deuda más barata. Ajá. Me explico. No solamente las entidades financieras prestan dinero a las administraciones públicas, en este caso el ayuntamiento. Por ejemplo, el ICO, el IDAE, son entidades públicas que tienen recursos financieros para prestar al Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta que no hemos obtenido esta independencia financiera, hemos salido de la zona de riesgo, no podíamos, por ejemplo, obtener préstamos a tipo cero de otras administraciones públicas. Lo hemos conseguido y ahora tenemos deuda más barata. Por ejemplo, hemos podido obtener préstamos a tipo cero para renovar la iluminación de la ciudad. ¿Y esto era posible antes, cuando Zaragoza estaba en esa zona de riesgo porque tenía un endeudamiento excesivo? No, no lo podíamos hacer. Con lo cual, obtenemos no solamente un trato más favorable de las entidades financieras, para que me entiendan los oyentes, sino que hay entidades que nos prestan a tipo cero. Casi por amor al arte, ¿no? O sea, a tipo cero significa que no van a tener no va a tener interés ese préstamo. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque responde a iniciativas financieras de otras administraciones públicas donde el préstamo, algunos es cero y en otros casos es un tipo pues prácticamente muy reducido. Lo estoy poniendo a nivel de ejemplo. Aunque esta jerga, disculpe consejera, es complicada, yo creo que ha quedado clara ese resumen, ¿no? Que ha quedado claro ese resumen. Con ustedes se ha gestionado la deuda, el endeudamiento de tal manera que ahora tenemos acceso a mejores ofertas de crédito. Y también las hacemos de una forma más rápida. Es decir, antes, para formalizar una operación de préstamo, teníamos que pedir la supervisión, el visto bueno, para que me entiendan los oyentes. Estábamos tutelados. De otras administraciones. Ahora no. Ahora hemos ganado independencia. Podemos formalizar las operaciones en el mercado financiero sin tutelas administrativas y, por lo tanto, ganamos para financiar nuestras inversiones celeridad. Por lo tanto, prestigio reputacional, mejor capacidad financiera, más rapidez en la gestión para obtener recursos financieros y, sobre todo, una estructuración de nuestros préstamos más barata y, por lo tanto, en definitiva, necesitamos menos recursos del presupuesto para el pago de intereses y para lo que es la deuda en su conjunto del presupuesto y, por lo tanto, tenemos posibilidades de destinar dinero del presupuesto para otras cuestiones. En este presupuesto 2026, la deuda pública que tiene el Ayuntamiento viene a representar el 5%, 5,25% aproximadamente. Lo que significa es que, claro, nuestro porcentaje para el presupuesto total que representa la financiación bancaria es inferior a otros ejercicios. Yo, disculpe, consejera, me he perdido, pero disculpe mi ignorancia en cuanto a estos temas. Voy a intentar centrar el tiro pensando en los oyentes. Claro, yo sigo leyendo. Hemos reducido 36 millones en el último año. Han reducido ustedes 36 millones la deuda del ayuntamiento. Oiga, fantástico. Pero claro,
tenemos un presupuesto de 1.000 millones aproximadamente, unos cuantos millones más, ¿no? Luego incidiremos en ello. Pero seguimos teniendo una deuda de 532. Entonces, claro, a mí me parece fantástico que usted venga y me diga, o cualquier consejero del ayuntamiento, que han reducido 300 millones en los últimos 8 años, 7 años, la deuda porque es así, ¿no? Han reducido con su gestión unos 300 millones. Fantástico, 300 millones de euros que debemos, menos que debemos los 700.000 y pico habitantes que somos en Zaragoza. Pero seguimos teniendo una deuda de 532 millones en un presupuesto de 1.000. Entonces, claro, a los que no sabemos decimos, pero oiga, si es que debemos la mitad del presupuesto de un año. Bueno, no es exactamente así, porque Banco de España lo que incluye en esos 532 millones de euros son como 124 aproximadamente de un riesgo financiero que no es deuda que deba el ayuntamiento a los bancos como consecuencia del riesgo operacional que tiene la sociedad del tranvía. Es decir, los 532 millones de euros que a efectos de Banco de España se imputan como deuda al Ayuntamiento de Zaragoza no significa en este momento que sean 532 millones lo que se debe a los bancos. Se debe menos, se debe en torno a 420 millones aproximadamente. Lo que pasa que siempre damos esta cifra en relación, desde luego, a los datos que ofrece Banco de España. Por lo tanto, todavía, por decirlo de una forma resumida, con los bancos tenemos menos deuda. Y además hay que pensar que de este importe que acabo de decir hay todavía una deuda importante, bueno, significativa, cada vez menor, todavía del mecanismo pago proveedores que cuando en las épocas anteriores no se tenía de liquidez suficiente para hacer frente a las facturas que se tenía en el ayuntamiento, en el año 2012, gracias a ese mecanismo de financiación que se puso en marcha, pues se pudo ir depurando estas facturas pendientes de pago. Es decir, que es verdad que por eso decía que siempre las magnitudes de Hacienda hay que ponerlas en contexto con los ingresos corrientes. Pero aún así, aunque el porcentaje todavía le pueda parecer significativo, teniendo en cuenta que veníamos de un endeudamiento respecto a nuestros ingresos del 110% y ahora están en torno al 67% en 2024 y será menor en el 2025, porque aún no tenemos la presentación de las cuentas consolidadas, el ratio permite establecer, desde luego, una gran comparación en las políticas. Frente a una política de un endeudamiento excesivo, vamos a una política, la de la alcaldesa, de un saneamiento de las cuentas y un endeudamiento, desde luego, mucho más racional y mucho más equilibrado, que permite, primero, sacar al ayuntamiento de la zona de riesgo y, segundo, tener un presupuesto más equilibrado. Vamos a hacer un ejemplo. Consejera, estamos ahora mismo en esta sala 4 personas, vamos a suponer que somos una familia y que cada uno cobra, o sea, que cada uno ingresa 2.500 euros al mes. Eso significa que tenemos un presupuesto de 10.000 euros mensuales. Y entonces lo que me está queriendo decir es que la deuda que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, si cobramos todos los aquí presentes 10.000 euros entre todos, ¿cómo se traduce la deuda que tenemos? Bueno, pienso que no es exactamente tan fácil porque el Ayuntamiento tiene una planificación de su deuda. Es decir, todo lo que estamos ahora resumiendo viene planificado como consecuencia de los calendarios de amortización que tiene el Ayuntamiento. Lo que ocurre es que también hemos destinado con nuestros ahorros a amortizaciones extraordinarias en estos años y concretamente, si me remito al último ejercicio, al 2025, como saben, en el último prácticamente pleno del Ayuntamiento llevamos a cabo una amortización extraordinaria de casi 13 millones de euros que nos dio en el ejercicio 2025 una amortización de casi 60 millones de euros. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que más allá de nuestra planificación mensual de pago de amortización, para que me entiendan los oyentes, si tenemos hipoteca, cada mes pagamos una parte de la hipoteca. A final de año hemos amortizado más de lo que teníamos planificado con nuestro banco. Y eso nos permite que al año siguiente... Claro, se pueda ir reduciendo. Por eso, el balance total, el cómputo total, nos da este balance tan positivo que estamos diciendo. ¿Vale? Es decir, para que haya un saldo favorable en cuanto a la deuda menor que tiene el ayuntamiento, es como consecuencia de dos supuestos. Uno, que no hay un excesivo endeudamiento en el año. Segundo, que se van cumpliendo la amortización prevista cuando se conciertan los préstamos con los bancos. Y tercero, si el balance es positivo, no es solamente porque nos hemos endeudado en menos de lo que hemos amortizado, sino que además hemos hecho amortizaciones extraordinarias. Yo le agradezco muchísimo el esfuerzo de explicármelo. Yo creo que los oyentes lo van a agradecer. Hablemos del presupuesto. ¿De cuánto es exactamente?
Porque usted me decía fuera de micrófonos, me decía, ¿qué presupuesto? Porque tiene 3 en la cabeza, me ha dicho. Sí, porque da la casualidad que en esta época, por un lado, se llevan a cabo los controles financieros, la auditoría, por decirlo de alguna forma, del ejercicio 2024. Hemos liquidado el presupuesto 2025 y se llevó al último pleno y comisión correspondiente. El 2025 lo cerramos con un presupuesto de 1.083 millones, casi el 95% de ejecución presupuestaria, y el 2026 en su versión consolidada, es decir, el ayuntamiento junto con las entidades que forman parte de él, pues son 1.200 millones aproximadamente. Uh-huh. Quiero hablar del presupuesto. La última vez que le tuve por aquí teníamos que hablar de que no había presupuesto sin Vox porque necesitaban de su socio en el Ayuntamiento de Zaragoza para alcanzar esa mayoría. Alcanzaron un acuerdo in extremis, pero tampoco es lo que toca tratar ahora. Pero en ese acuerdo había 2 cosas fundamentales para aprobar el presupuesto que afectan al presupuesto. Una, reducir gastos superfluos, y 2, bajar impuestos. Vamos a empezar por esta del final. Ayer tuve aquí a la alcaldesa, y que creo que ya lo he dicho, pues lo vuelvo a decir. Tuve ayer a la alcaldesa, tienen la entrevista en nuestro canal de YouTube, se llama El Baturrillo Político. Hecha la promoción, consejera, perdón. Y la alcaldesa dijo que los impuestos ya están muy bajos, algunos de ellos a lo que marca la ley. Entonces, ¿qué impuestos se pueden bajar más? Bueno, es que el Ayuntamiento de Zaragoza, hay que recordarlo, es de los grandes ayuntamientos de España, de las ciudades, el que tiene una competitividad fiscal mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes comparan lo que se paga en Zaragoza en impuestos municipales con lo que se paga en otras ciudades del mismo tamaño, Zaragoza tiene la menor presión fiscal. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Y perdón, consejera, ¿de dónde salen los 1.000 millones? Que quiero decir, ¿no serán todo impuestos si tenemos una de las presiones fiscales más bajas, o sí? Bueno, los impuestos municipales, junto con la política fiscal, constituye prácticamente la tercera fuente de financiación del ayuntamiento. Uh-huh. Hay que pensar que al ayuntamiento no solamente se financia con los impuestos municipales, se financia también con la parte que nos transfiere el Estado de los impuestos que en la renta, en el impuesto de sociedades, en el IVA. Impuestos al fin y al cabo. Que no venimos a cuestionar el modelo de financiación. No, pero es importante tenerlo en cuenta porque no todo lo que nos llega al ayuntamiento en concepto de impuestos depende de la autonomía municipal, es decir, de las decisiones de la alcaldesa y su gobierno. Por eso decía que se podrá, que en el pacto con Vox, con la señora Torres, portavoz de Vox en el ayuntamiento, se podrá reducir los impuestos en una parte, pero vamos a seguir teniendo unos altos impuestos si nos llegan desde Madrid. Porque el impuesto de la renta de las personas físicas o el IVA o el impuesto de sociedades no depende de nuestras posiciones políticas, sino que depende como saben, del gobierno de Sánchez. Lo que depende del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso del compromiso de nuestra alcaldesa y que además coincide en este caso con el posicionamiento de Vox, es que la presión fiscal a los ciudadanos en un contexto donde la parte de los impuestos más importante es ya muy alta como consecuencia de esa diferencia, lo hemos visto en las políticas de deuda, en las políticas fiscales se ve también muy claramente. El modelo que ofrece la izquierda es un modelo de gravar de una forma importante a los ciudadanos con impuestos muy altos para unas políticas que estamos viendo que no responden a los intereses generales y, por otro lado, el posicionamiento del Grupo Popular, y en este caso también coincide con la de Vox, es gravar fiscalmente al menos a los impuestos para estimular la economía, pero basándonos en unos principios de libertad y de una resignación de los recursos públicos con políticas de interés general. En este contexto general, el ayuntamiento, insisto, ha hecho un esfuerzo importantísimo la alcaldesa por mantener su compromiso electoral de no subir los impuestos locales. Ustedes si comprueban el IBI, la contribución, para que me entiendan, el impuesto de vehículos. Creo que esos dos los conocemos. Pues verán que son oyentes de los que guardan históricamente sus recibos, verán que pagan menos de lo que pagaban. Por lo tanto, esto en un contexto donde todo ha subido exponencialmente, casi en un 30% con las políticas socialistas, pues podrán entender que el compromiso de la alcaldesa todavía es más importante en un momento en el que cuando hizo su programa electoral y se comprometió a no subir los impuestos, no tenía la inflación que tiene ahora. Por lo tanto, tiene muchísima importancia este compromiso de la alcaldesa, no solamente por ser fiel a sus palabras y a su compromiso, sino porque en un contexto tan contrario
a los intereses municipales, en el sentido de que todos los servicios que se prestan, todos los proveedores, todas las materias primas han subido tanto, en ese contexto la alcaldesa no ha subido ni siquiera el IPC de los impuestos. Como sabes, solamente se ha aplicado en el tema de 2 tasas concretamente. Por lo tanto, creo que todavía es mayor la rebaja fiscal que se ha hecho a los ciudadanos. Por tanto, si se tiene, recapitulo, pero por los oyentes, no porque no me haya perdido usted. Sí, recapitulando, si tenemos presupuesto, ha sido gracias a ese pacto PP-Vox, que se incluye, además de un tema con la zona de bajas emisiones, la bajada de impuestos. Poco más se pueden bajar, si es que se pueden bajar. Sí que hay otro tema que sí que parece más controvertido en la relación entre ustedes, que es la eliminación del gasto superfluo o, como se dice en los titulares, la eliminación de los chiringuitos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué gastos superfluos se pueden eliminar? Y si la eliminación de esos gastos superfluos, por no llamarlos chiringuitos, significaría recortar o empobrecer o empeorar los servicios públicos. Bueno, yo creo que el gasto superfluo, la alcaldesa nunca, desde luego, ha dado la instrucción de que no se tengan en cuenta por los consejeros, cada uno asumimos nuestras responsabilidades, que hagamos una valoración de todo aquello que pueda ser mejorable. Es decir, que también la alcaldesa ha sido siempre muy consciente de llevar a cabo una política eficaz en la asignación de los recursos públicos. Dicho esto, Vox insiste en maximizar al máximo la posibilidad de consolidar distintas estructuras municipales, organismos dependientes y autónomos, para que puedan de alguna forma fusionarse en menos, que puedan integrarse, y por lo tanto esta posición política piensan que esto va a ser va a redundar en una asignación menor de los recursos que necesitan, ¿no? Es decir, que si fusionamos entidades, el gasto que necesitan será menor. Yo creo que es ahí donde hay que encajarlo. Y la alcaldesa lo que ha manifestado es, bueno, pues vamos a estudiar esta premisa inicial y vamos a ver si realmente es factible lo que se está proponiendo. Y bajo esa voluntad constructiva de ser todavía más rigurosos con la asignación de los recursos públicos, y 2, estudiar qué estructuras se pueden fusionar, agrupar para perseguir el objetivo de que tengan menos gastos, por decirlo de alguna forma, pues con ese espíritu se está trabajando. Están en ello, ¿no? No se puede adelantar nada, consejera. No, porque realmente en mis responsabilidades, que son las de Hacienda, va unido a qué cantidad, ¿no? Es la pregunta inmediata. Hablemos de cantidades. Hablábamos de un presupuesto de más de 1.000 millones. Diga a la audiencia en qué se van esos 1.000 millones, porque es mucho dinero y estamos hablando de 1.000 millones de euros al año. Entonces, claro, personal, reposición de tuberías de hasta 100 años de antigüedad, nos decía ayer la alcaldesa en estos micrófonos. ¿Dónde se va esos 1.000 millones de euros? Bueno, hay que pensar que... ¿Cómo se divide? ¿Cómo se estructura un presupuesto? El presupuesto lo que sobre todo pretende es una asignación equilibrada de los recursos que tiene la ciudad. Por lo tanto, el presupuesto lo que busca es que estos 1.000 millones que tiene el presupuesto de ingresos sean repartidos en la ciudad para conseguir algo muy importante, y es que Zaragoza siga siendo una ciudad donde la calidad de vida para los ciudadanos sea el valor casi más importante, y además, junto con lo igualo, que seamos una ciudad que siga apostando por la igualdad y no por la desigualdad. Un valor muy importante, porque nuestra ciudad es considerada como una de las ciudades donde hay menos desigualdad entre los ciudadanos. Y estas marcas, más allá de cómo se puede redistribuir el presupuesto, son 2 vectores importantísimos. Cómo los recursos los repartimos, y los repartimos bajo un criterio de igualdad para que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades en los servicios municipales y en las políticas municipales, y cómo revierte en una calidad de vida. Es decir, que los zaragozanos sientan que los recursos que destina su ayuntamiento a los servicios municipales son de calidad para ellos, y que se sientan orgullosos de su ciudad. A partir de ahí, es evidente que los capítulos que consumen, desde luego, que requieren pues más créditos presupuestarios, evidentemente siempre es el capítulo de personal uno de los más importantes, pero desde luego no cabe duda que el capítulo que presta los servicios municipales, el que está asociado, nosotros lo llamamos en Hacienda al capítulo 2, pero son créditos que se necesitan, presupuesto que se necesitan para los servicios públicos básicos municipales. Son, en este sentido,
prácticamente uno de los más importantes, y desde luego el capítulo, porque atiende pues las políticas sociales, limpieza, claro, lo que se llaman servicios generales, ¿no? del ayuntamiento. Y mínimos, ¿no? Me imagino. Claro, pero sobre todo es porque afectan a las cuestiones cotidianas, limpieza municipal, políticas sociales, servicios públicos básicos. Sea en la calzada, los boquetes que han generado las lluvias desde comienzo. Mantenimiento de las infraestructuras municipales, pero también hay una gran apuesta inversora, es decir, lo que destinamos del presupuesto a aquellas infraestructuras que van a tener una larga vida en el patrimonio municipal. La Nueva Romareda, por ejemplo, habla usted de los grandes proyectos. Los grandes proyectos, las inversiones que tienen que ver en las nuevas instalaciones deportivas, las inversiones en vivienda, por ejemplo, en el Parque Municipal de Vivienda, las inversiones en recuperar el patrimonio natural, como pero, los entornos consejera, naturales. perdón, ¿cómo se compatibiliza? Inversión récord, porque nunca antes ha habido 1.000 millones de euros de presupuesto, con reducción de deuda y encima inversión. Bueno, pues esa es gestión de los recursos que tenemos, entender el contexto también que ha jugado la financiación de los fondos europeos para ayudar a destinar dinero, para que me entiendan los oyentes, a inversiones del presupuesto municipal sin un endeudamiento excesivo y sin subir los impuestos, y luego también, de alguna forma, entender que el contexto económico, como es favorable, también ayuda a que la recaudación pues sea positiva, tanto la del Estado como la municipal. Por lo tanto, es un conjunto de cosas, pero desde luego obedece, sin duda, a las premisas que estábamos comentando. Si no hubiera sido el gobierno de la ciudad responsable en la gestión, no podríamos ofrecer estos datos, sin duda. Consejera, se me quedan cosas en el tintero, pero me quedo sin tiempo en el baturrillo político, así que le agradezco muchísimo haber venido y le emplazo a venir pues próximamente para poder desarrollar y poder profundizar un poco en otros conceptos. Por ejemplo, los acaba de mencionar usted, los fondos europeos, de los que no hemos hablado nada, pero que también son una parte muy, muy importante. Además, Zaragoza, tengo entendido que es una ciudad referente en la captación de estos, ¿no? Así es, hicimos todo lo posible por explorar todas las convocatorias que estaban a disposición y en este sentido vimos claramente que podía ser una herramienta para tener financiación complementaria, y creo que hemos hecho un buen trabajo y estaré encantada en próximas entrevistas de poder compartir con los oyentes pues qué hemos hecho desde el área de Hacienda y concretamente desde la Dirección de Fondos Europeos. Consejera de Hacienda y de Fondos Europeos, Blanca Solans, gracias, buenos días. Muchas gracias a todos. Joyería Di Oro, en León 13, número 25, esquina Pedro María Ric. Compramos y tasamos joyas, oro, plata, diamantes, monedas y relojes primeras marcas. En Joyería Di Oro nos encargamos de valoraciones y reparticiones de herencias, pago al contado, trato personalizado, máxima discreción. Joyería Di Oro, León 13, número 25, esquina Pedro María Ric. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Ventanas Dicter, calle Toledo 8 o dicterzaragoza.com. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la invitación para el programa de cribado de cáncer de colon, no lo dejes pasar y acude. Puede salvarte la vida. Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Feliz martes. Hasta mañana. De un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un